Tenemos en este momento un informe de último momento con el gran Nicolás Sepúlveda de reportea.cl, que engancha también el tema que estábamos desarrollando sobre el señor Arrau. ¿Qué pasa esta mañana en reportea.cl, querido Nicolás Sepúlveda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Cuéntanos, ¿qué traes? El rol del ministro Arrau en la denuncia falsa que vinculó a Bachelet, Desbordes y Elizalde con cuentas secretas en paraísos fiscales. Esta es la portada de reportea.cl. Cuéntanos. Sí, fue algo que nosotros estábamos investigando hace tiempo, cuando nos enteramos de esta denuncia que se había presentado. La presentó Arrau a fines de 2021, cuando era convencional constituyente, en ese tiempo por la UDI, ¿no? Todavía no se iba al Partido Republicano. Y nos llamó la atención, porque en ese momento nos enteramos, nos dijeron, hay una investigación por más de 10 dirigentes políticos chilenos por sus millonarias cuentas en paraísos fiscales. ¿Ya? Nosotros dijimos, esto es una bomba, ¿no? Entonces nos pusimos a investigar. Y ahí nos enteramos de esta lista. esa vez hace unos 2-3 años atrás no publicamos porque nos parecía extraño. No había cómo chequear todo este documento. Y ahora volvimos a ese reporteo, a esa investigación, porque la recordó Mario Desbordes. Ya, para contextualizar esta historia. Martín Arrau, yo les decía, en 2021 presenta una denuncia contra más de 12 dirigentes y autoridades chilenas diciendo que tienen millonarias cuentas en paraísos fiscales, y como prueba entrega a la Fiscalía un dossier, un documento de 33 páginas, que son como documentos filtrados bancarios, ¿ya? Con firmas de poder, con traspasos de plata, con sociedades, etcétera, donde se supone que era la evidencia de cuentas secretas de la familia de Michelle Bachelet, de Mario Desbordes de RN, Álvaro Elizalde, del senador Pedro Araya y su pareja Javiera Blanco, Guido Girardi, etcétera, etcétera, y el fiscal nacional de esa época, Jorge Abbott. Esto se empieza a investigar y la Fiscalía cerró esa causa en agosto del año pasado porque era todo falso, ¿no? Hicieron las consultas a los bancos internacionales que aparecían en este dossier y los bancos dijeron, esas cuentas no existen. Todos fueron citados a declarar, los involucrados, y ellos dijeron, esto es falso. Todos lo negaron, digamos, ni una de esas sociedades ni esas cuentas bancarias era cierta. Entonces lo que nosotros intentamos hacer ahora en Reportea fue tratar de mirar y escarbar y tratar de acercarnos a quién pagó esta operación, cómo se hizo ese informe, porque es un informe profesional. Nosotros lo vimos, un informe que si tú lo ves de buena primera sin hacer otra pregunta, tú dices, esto es verdad, digamos. O sea, era razonable pensar que alguien podía creer que era auténtico. Sí. Qué increíble. Sí. ¿Y qué tan sofisticado era este documento que recibió Arrau? Cuando uno mira, por ejemplo, filtraciones periodísticas como los Pandora Papers o los Panama Papers, que es así, filtraron información bancaria real, esos documentos son iguales a los que tiene el dossier de Martín Arrau. En el reportaje nosotros pusimos algunos pantallazos de información que se ve en el dossier. Ahí, también más abajo hay unas imágenes con lo que se ve en ese dossier, ¿no? Ahí, por ejemplo, son documentos bancarios, números de cuenta, hay otros que son poderes notariales, transferencias de recursos usando los mismos códigos que usan los bancos reales, etcétera, ¿no? Claro, y nos cuentas que la Fiscalía terminó concluyendo que estas cuentas bancarias simplemente no existían. ¿Qué comprobó exactamente esta investigación judicial, Nico? Hicieron las consultas, llamaron a declarar a todas las personas involucradas. Heraldo Muñoz estaba también, por ejemplo. Sebastián Dávalos publicó hoy día en la mañana, el hijo de Michelle Bachelet, que él también había sido llamado a declarar y que todo esto era falso, ¿no? Esos documentos que entregó Martín Arrau a la Fiscalía decían que los hijos de Bachelet tenían en cuentas bancarias secretas en el extranjero más de 20 millones de dólares, ¿no? Eran imputaciones bien, bien complejas. No, se la jugaron. O sea, sí. Bueno, y ahí la Fiscalía demostró que esto era falso, pero yo les decía que intentamos acercarnos a la realidad de cómo se armó este dossier, porque esto es un montaje político-judicial, ¿no? De manual. Entonces, ¿quién pagó? ¿Cómo se hizo? Porque además esto fue en año electoral. Martín Arrau presentó esta denuncia ante la Fiscalía y este dossier un mes antes de la elección presidencial y parlamentaria de 2021, el 20 de octubre de 2021. Oye, Igual, sí. perdón, el mundo de Martín Arrau tiene cierto toque de gusto por la conspiración. Durante el proceso del apruebo y el rechazo planteó que la gente viene a quitar las casas. Entonces, hay ahí una escuela, pareciese, ¿no? Claro, yo no sé si imputar eso a ellos, a ese mundo solamente. No, Pero efectivamente en el último tiempo... Pero hay una cultura. En el último tiempo hay una práctica bien recurrente de usar la mentira, el engaño y torcer las cosas para sacar réditos políticos. Claro. Y lograr instalar mensajes, ¿no? Uh-huh.
En este caso lo que nosotros hicimos fue, bueno, intentamos hablar con el equipo de prensa de Martín Arrau, no nos contestaron, pero sí nos contestó el señor Roberto Osandón. Y él es un personaje bien importante en esta historia, hermano del senador Osandón y de la diputada Osandón, ¿ya? Roberto Osandón Irarrázaval, fundador de RN, ex secretario general de Renovación Nacional, expresidente del Instituto Libertad, que es el Centro de Pensamiento asociado a Renovación Nacional. Roberto Osandón nos dice, yo sé cómo se originó ese informe. Y nos dice que este informe lo elaboró una agencia de ex FBI que está en Miami, a quien se le encargó este trabajo. Según él, ellos tienen la capacidad de ingresar a las bases de datos de Estados Unidos que tendrían acceso a cuentas bancarias. Roberto Sandón dice que este informe es verídico, que es real. Él nos dice que se pagó a esta agencia en el FBI, que a él le solicitaron dinero, una persona, pero que él no puso dinero porque no tenía, y que quienes sí financiaron este informe fueron unos empresarios mineros del norte. Lo extraño es que Roberto Sandón dice no recordar ningún nombre de las personas con las que habló de este informe. No recuerda el hombre que le fue a pedir dinero para financiar el informe, no recuerda los nombres de los empresarios del norte que habrían financiado este encargo a esta agencia en Miami. No recuerda nada de eso, pero sí recuerda otros detalles. Sabe que este informe, por ejemplo, se le entregó a un periodista venezolano en Miami. No sé si ustedes se acordarán que se publicó en unos medios extraños que ya no existen. ¿Qué le dijo? ¿Cuál es el nombre? Primer informe se llama Las cuentas secretas de la política chilena. Esto se publicó primero en enero de 2021. En Chile no tuvo efecto, solo el Libero entrevistó a ese periodista venezolano que se llama Casto Ocando. ¿Casto? Ocando. Ocando. Tiene 600.000 seguidores en Twitter y cerca de creo que 1 millón de seguidores en YouTube. Casto Ocando News. Ahora es Casto Ocando News. Es un periodista Miami. Mira, la nota es del 2021 y dice, son verificables. Periodista que denuncia cuentas ocultas de políticos chilenos reafirma que tiene evidencias. Esa fue la entrevista que le hizo el Libero a Casto Ocando. Increíble. Casto Ocando es de la comunidad latina de Miami, muy anti-régimen de venezolano y muy anti-Cuba, hay régimen cubano también, ¿no? Ese es el mundo en que se mueve y ahí es muy exitoso, ¿no? Él publicó estos como documentos filtrados que finalmente eran falsos sobre la política chilena, hizo un reportaje muy extenso, acá solo lo rebotó, como les decía, el Libero, pero ahí no hubo mayor repercusión, pero lo que nos dice Roberto Sandón es que él sabía que se le iba a pasar esta información a un periodista venezolano, por ejemplo, ¿no? O Sandón dice, yo sabía todos los pasos que se estaban haciendo, pero no me acuerdo de los nombres. También sabía, nos dice que a Martín Arrau, quien le entregó este informe para que lo presentara a la fiscalía, fueron estos mismos empresarios mineros del norte, de quien no recuerda cómo se llaman. Nicolás, y más allá del caso puntual, ¿qué revelaría este episodio sobre el perfil político de Martín Arrau? Porque estamos hablando del actual ministro de Seguridad, alguien que hoy tiene bajo su responsabilidad inteligencia, policías, manejo de información también sensible del Estado. Sí, Martín Arrau, bueno, sabemos que se formó en el gremialismo, él es ingeniero civil, tuvo muchos años en la UDI y en 2022 rompe con la UDI y se va al Partido Republicano, como parte de esa marea, ¿no?, que pasa de la UDI al partido de José Antonio Kast. Hoy día un hombre, según nos hemos enterado por distintos artículos de prensa, que muy de la confianza de José Antonio Kast, ¿no? Por eso lo ponen ahí, ¿no? Y él llega y hace esta jugada, lo conversaban antes en la entrevista, ¿no?, que estaban haciendo, hace esta jugada que me parece al menos más inteligente que lo que estaba haciendo la ministra anterior, que es decir, ok, el plan de seguridad ya no es un problema, eso ya está hecho, vamos a hacerlo, ¿no? Al parecer es más político. Pero hay que ver cuánto lo complica esta causa en la que se vio involucrada, porque Mario Desbordes salió a cobrarle esa factura por los diarios, pero resulta que hay más, ¿no? En este dossier que le entregó y que no ha aclarado públicamente nunca, y tampoco declaró la investigación de la Fiscalía, Arrau en este dossier que entregó aparecen senadores actualmente en ejercicio, Pedro Araya y su pareja, Javiera Blanco. Aparecen con supuestas cuentas que sabemos que es mentira, millonaria en el extranjero. Aparece Álvaro Elizalde, que está jugando un rol en la oposición, aparecen los hijos de Michelle Bachelet, etcétera, ¿no? Entonces, me imagino yo que Martín Arrau va a tener que recomponer relaciones políticas, no solo con la oposición, también con ciertos sectores de RN, ¿no? Mario Desbordes quedó muy dolido por esta operación política. En la segunda, dijo Mario Desbordes la semana pasada, lo que hizo Arrau conmigo en 2021 fue una jugada política sucia. ¿Crees que el ministro Arrau tiene hoy una responsabilidad política pendiente de explicar públicamente, sí o sí? O sea, por supuesto tiene que explicarlo. Él es una figura que hoy día concentra poder en el gobierno y es necesario que explique cómo y por qué entregó ese dossier a la fiscalía y quién se lo entregó a él, ¿no? Los últimos años uno ve el uso de la política como estrategia electoral en redes sociales, etcétera, pero yo no había visto una operación en principio o con un intento de ser tan sofisticada. O sea, es original montaje, por lo menos el modo operandi. Y un montaje que generó gastos de recursos públicos y una investigación de la fiscalía de cerca de 3 años.
donde citaron mucha gente a declarar, se hicieron peritajes, se hicieron solicitudes de información al extranjero. Yo eso no lo había visto. Es nuevo. Que se elaborara un informe de 33 páginas con datos inventados de decenas de sociedades, decenas de cuentas. Ahí hay mucha pega invertida, ¿no? Y hay dinero invertido. En reportea.cl está, la gente está preguntando dónde leerlo, está en la portada en este momento, si podemos verlo, Matías, reportea.cl, el rol del ministro Rau en la denuncia falsa que vinculó a Bachelet, Desbordes y Elizalde con cuentas secretas en paraísos fiscales. La baja del actual ministro de Seguridad, Martín Rau, presentó en 2021 una denuncia basada en un dossier que atribuía cuentas secretas en paraísos fiscales a dirigentes políticos como Michelle Bachelet, Mario Desbordes y Álvaro Elizalde. La investigación concluyó que las cuentas no existían, o sea, es falsa, y la causa fue cerrada sin responsables. En conversación con Reporté, el abogado Roberto Sandón, como bien contaba Nicolás, aseguró conocer el origen del informe y afirmó que este fue encargado de una agencia en Miami, financiado por empresarios mineros del norte y entregado a Rau para que lo presentara ante la fiscalía. Hasta hoy el ministro no ha explicado cómo consiguió los antecedentes que acompañó en la denuncia. Vamos a ver repercusiones próximas. Hoy un derivado de esto. Roberto Sandón nos cuenta también que hay que decir que el año pasado Roberto Sandón ya hizo noticia. Él se contactó con abogados de la Corte Suprema que le creen porque estuvieron con él en la universidad y les dijo que el presidente de la Corte Suprema iba a sufrir un atentado. Esto lo publicó La Tercera en su minuto. Se hizo todo un operativo de seguridad con la ANI, con las policías, y resultó que esa amenaza era falsa. Lo que nos dice ahora Roberto Sandón es que en esa lista de supuestos amenazados también estaba el presidente José Antonio Kast. Y Roberto Sandón está en el reportaje, ustedes lo van a poder leer, dice, ¿por qué creen ustedes que el presidente Kast en su campaña el año pasado usaba vidrios antibalas? Bueno, según Roberto Sandón fue por la amenaza que él les dijo que existía, que... O sea, Roberto Sandón es un promotor de la fake news, pero De la profesional conspiranoia. y la Sí. conspiranoia. Sí. Pero tiene mucha gente que le cree, Roberto Sandón. ¿En serio? O sea, en la Corte Suprema el año pasado le creyeron. Lo Supremo, hay una nota que está linkeada en nuestro reportaje a La Tercera. Ahí lo estamos viendo, la nota de La Tercera también. Los ministros de la Suprema hicieron un pleno especial, se contactaron con el ministro de Seguridad de la época, llamaron a la ANI, el gobierno se activó y hubo todo un operativo antes de descartar esto. ¿No? Roberto Sandón sí tiene credibilidad, pero él dice que, y por él lo que cuenta, digamos, su alerta, que siempre dice que son mensajes anónimos, tienen hartas repercusiones. Mira, Un personaje interesante. y tú ya hablaste con él. Hablamos con él, sí. Pepo. ¿Y te cayó bien? No sé, a lo entrevistado uno no le cae bien o... Pero uno puede encantarse un poco con el relato. O sea, ¿le creíste algo? ¿Que te Yo pareció creo algo que singular? yo creo que es complejo esto de que él siempre sabe todo y porque le cuentan personas anónimas sobre las que él no recuerda el nombre. Eso parece sospechoso. Tiene una tendencia a olvidar. Entonces yo creo que hay una pieza que falta en esa historia, ¿no? Hay que ver si en la próxima hora se aclara algo más del panorama. Para que sigan aportando con el periodismo independiente, Reportea tiene toda su plataforma en reportea.cl. ¿Cómo pueden aportar con Reportea? Sí, hay un banner en reportea.cl. Nosotros nos financiamos con el aporte de nuestros lectores, la única vía de financiamiento que tenemos. Nos gusta hacer periodismo independiente. Nos gusta depender solo de nuestros lectores. Pueden matricularse con un aporte de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 o lo que puedan mensual y ayudarnos a hacer crecer el equipo. Algo que está pasando. Estamos trabajando en varios reportajes, así que estén atentos a nuestras redes sociales también de reportea.cl. Nos gusta lo que hacemos, creemos que es un aporte y muchas gracias a quienes nos aportan mensualmente y quienes pueden hacerlo desde ahora. Muchas gracias, Nicolás. Nicolás Sepúlveda esta mañana en reportea.cl con este informe.